Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión me hace el favor de acompañarme la hermana Hortensia Guadalupe Santis de las Misioneras Seglares Diocesanas, decimos la hermana Tenchita. Hermana, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, don Felipe, muy bien, con este clima tan sabroso, tan caluroso, ¿verdad? Y este tiempo ya del otoño, la caída de las hojas, que donde ya no hace más calor a mediodía, aunque ayer domingo sí se sentía el calorcito a mediodía, el bochornito, pero este clima de San Cristóbal es una bendición de Dios. ¿Cómo le va con su mami? ¿Cómo sigue su mamá? Gracias a Dios ya va mejor, la operación ya salimos y ahora solo toca el cuidado. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Ajá. Oiga, y usted me dice que cuida a las hermanas misioneras seglares diocesanas de las mayorcitas para que estén bien atendidas y bien cuidadas. Ajá. ¿Es lo que le toca hacer? Sí, junto con mi mamá. Ajá. Y a veces las hermanas, pero casi las responsables es yo y mi mamá. Y una de 94 años, la hermana Lupita, que es la fundadora y la directora, va a cumplir 90 años, y Nachita de 94. Qué bendición, oiga, qué bendición. El Papa está insistiendo mucho que no descartemos a las personas mayores. Es una bendición poderles cuidar y poderles atender. ¿Se siente usted contenta con ese servicio? Sí, sobre todo que al principio cuando inicié le pedí mucho a Dios la paciencia y lo he logrado, porque sí se quiere mucha paciencia y sobre todo comprensión y saber qué es lo que les gustaba hacer para que no se depriman y lo continúen a hacer, aunque ya no con esa capacidad que lo hacían. En ese sentido, ¿qué les recomendaría a usted a quien en su casa tienen personas mayores, ya ancianos, quizá en silla de ruedas o en su camita que no puedan caminar? ¿Qué les recomendaría? Les recomendaría mucho que no los aíslen, al contrario, que los integren en lo que hagan. Y algo muy importante es orar con ellos y sobre todo en la cuestión de si tienen algún juego didáctico, jugar con ellos, porque eso les anima. Yo recuerdo mucho cuando mi mamá ya estaba en sus limitaciones propias de la edad, y mi mamá, Dios me la concedió, 93 años, pero en sus últimos meses y años sería un poco más difícil, y ella se desesperaba porque ya no podía hacer el quehacer que siempre hacía, que si se le caía un plato, un vaso, alguna cosa así, y se ponía muy triste. Cuando yo le dije, mamá, tu trabajo ya lo hiciste muchos años, ahora tu trabajo va a cambiar, vas a rezar por nosotros. Y lo entendió muy bien, y agarró su rosario, y no soltaba su rosario rezando por todos. Y así Dios le concedió terminar sus días rezando el rosario. Es una forma, como usted dice, también orar con ellos, platicar con ellos, no aislarlos. Uh-huh. Sí, exactamente. Y algo muy importante es comprenderlos, porque recordemos que llegaremos, bueno, si es que llegamos a esa etapa, y actualmente algo muy importante es si ellos actúan así con regaño, nosotros que sea un cambio, no tratarlos así, al contrario, de hablarles de otra manera. Sí, para que ellos no se sientan más agredidos. Es lo que Jesús decía, trata como te gustaría que te trataran a ti. Ajá. Fundamentalmente eso. Gracias, hermana Tenchita. Vamos con nuestro canto ya habitual en nuestro programa que nos inspira en todo momento. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a escuchar un bello texto de un evangelio que recientemente escuchamos, ayer hizo 8 días, en Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. La gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño,
no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndole las manos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que la palabra de Dios siempre nos guíe. Recuerden que queremos precisamente que la palabra de Dios nos ilumine al dar las respuestas que ustedes pueden enviar. Recuerden que la finalidad de este programa es compartir dudas, inquietudes, sugerencias, propuestas que ustedes puedan hacer, enviándonoslas al celular con mensajes de texto 967-155-7448. 155-7448 es el nuevo celular para mensajes de texto de nuestra emisora. O al teléfono fijo en la cabina 674-0623, o a las demás aplicaciones que tiene ya nuestra emisora. También recuerden mandar sus mensajes a las emisoras católicas de Comitán y de Trinitaria que difunden simultáneamente nuestro programa. La emisora católica de Comitán, con un saludo cariñoso para el doctor Tito y sus colaboradores, el 963-634-1062. Y también Santísima Trinidad en Trinitaria, un saludo cariñoso al Padre Tono y a todos sus colaboradores, en el 963-154-7780. Vamos a pasar ya ahora directamente a las preguntas que ustedes hicieron favor de enviarnos hace 8 días. La primera decía: ¿qué significa que nuestra Virgen de Guadalupe esté sobre unos cuernos? ¿Es que los testigos de Jehová dicen que es Satanás? Lo escuchamos en Solcotenango. ¿Usted qué dice de esta pregunta, hermana? Porque, ¿cómo que va a estar sobre unos cuernos? ¿Usted se ha fijado en la imagen de la Virgen? ¿Está sobre unos cuernos? No, lo que pasa es que tiene así como, está el angelito, y entonces tiene la forma así como de un arco, pero tiene unos picos, pero no es que no son unos cuernos. Son, como ya decía hace 8 días, son los signos de la luna. Porque los que saben estos idiomas originales dicen que la palabra México significa así literalmente en el centro del ombligo, como en el ombligo de la luna. Y en ese sentido dicen que la Virgen María quiere estar en el centro de México y ser ella como la luna. Ella pisa la luna, como dice el Apocalipsis de la mujer que tiene a sus pies la luna. Por eso incluso los primeros creyentes le daban mucha fuerza, como nosotros ahora, a la Virgen de Guadalupe, porque tiene muchos de los signos de la mujer del Apocalipsis. Rodeada del sol, ustedes ven los resplandores que tiene la Virgen María, con las estrellas, las tiene en su manto fundamentalmente. Y luego también esto de la luna, y pisando la serpiente, la mujer del Apocalipsis. La Virgen de Guadalupe no, está pisando la luna y la está sosteniendo algo que parece un ángel, pero no es ángel, es la figura de Juan Diego. Ajá. Juan Diego, pero con alas, porque en las tradiciones antiguas, eso de las alas son hechas de alas de colibrí, y colibrí es el que lleva el mensaje por todas partes, el que recibe mensajes de Dios. Todos son símbolos. Por una parte. Por otra, la Virgen María está sobre la luna porque ella no quiere ser el sol. El sol la acompaña, la cuida, la protege a ella, y ella nos trae al que es el sol de justicia, que es Jesucristo. Y ella es como la luna. La luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. Es como la iglesia. La iglesia no tiene luz propia, refleja la luz de Jesucristo. La iglesia no puede ser el sol, es como la luna. Ya desde los antiguos padres de la iglesia hablaban de la iglesia como la luna, porque la iglesia refleja la luz del sol y el sol es Jesucristo. Por tanto, que no le anden a usted ofendiendo ni testigos de Jehová ni otras personas. Muchas veces es por ignorancia de lo que es. Ellos ven una cosa y luego quieren atacar. No es así. La Virgen de Guadalupe la queremos tanto porque precisamente ella nos ha querido tanto, nos lo ha demostrado diciéndonos: ¿que no estoy yo aquí, que soy tu madre?
Usted es muy devota de la Virgen de Guadalupe. Sí, de hecho aquí la traigo el Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen María. ¿Y por qué la quiere tanto a la Virgen de Guadalupe? Porque nada menos que es la madre de Jesús y madre nuestra. Y sobre todo es una madre, yo valoro mucho a la Sagrada Familia, porque una madre que supo comprender a su hijo, que aunque había cosas que a veces ella no comprendía, pero lo sentía pues inclusive cuando estuvo en la cruz, el sufrimiento, ¿no? Una madre valiente que supo salir adelante junto con su familia. Usted como mujer obviamente aprecia más el valor de ella como mujer también, sí, para proteger y cuidar a la iglesia y cuidarnos a nosotros. Claro. Bien, vamos a pasar a la segunda pregunta de los mensajes que nos hicieron favor ustedes de enviarnos hace 8 días. Mi sobrina dice que hace unos días un sacerdote se declaró gay. Sacerdote se declaró gay. Mi pregunta es, ¿cómo procede la Iglesia o el Vaticano? En mi familia me atacan con eso. Como comentaba yo hace 8 días, porque hace 8 días era muy reciente esta noticia, así fue. Efectivamente, y era un alto funcionario allá en el Vaticano. Él era profesor en universidades eclesiásticas. Es un sacerdote de Polonia de unos 43 años. Y lo más vergonzoso, lo más triste y doloroso es que la televisión lo presentaban ahí con su compañero como si fuera su pareja sentimental. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, qué dolor y qué tristeza! La iglesia, una vez que se enteraron de esto, de inmediato lo expulsaron de todos esos cargos, no tiene más cargos. Y ya su respectivo obispo de Polonia va a indicar qué procede en su caso. Y en su caso es que él dimite, deben expulsarlo del estado clerical. Así son las normas de la iglesia, son muy claras. Y sobre todo por el escándalo que dio. Y lo hizo precisamente un día anterior a que empezara el Sínodo Mundial de los Obispos sobre la familia, sobre el matrimonio. Y se aprovechan mediáticamente para causar más escándalo. Lo que él querría era eso, notarse, que se supiera. Pero, bueno, si todo lo que es en su vida se lo debe a la iglesia, a su madre la iglesia, ¿por qué hiere en el corazón a su iglesia? ¿Por qué hiere? ¿Por qué hace sufrir a la iglesia? No solamente al Papa, todo nos duele y nos preocupa. Que lo sea, pues lamentablemente puede haber personas de una tendencia no adecuada, pero necesitamos nosotros aprender a respetar a esas personas, pero no tienen por qué andar presumiendo como si eso fuera lo que Dios quiere, como si eso fuera lo más sensato y correcto. Nosotros creemos, respetando a las personas, creemos que Dios no está de acuerdo con eso. Dios no está de acuerdo con eso. La Biblia es muy clara. Dios hizo hombre y mujer, no hizo un tercer sexo. Y ustedes lean la carta a los Romanos de San Pablo, verán que él dice que cuando suceden estas cosas, porque han sucedido en toda la historia de la humanidad, es como una aberración, como una forma de desobedecer a Dios, como una manera de degradarse a sí mismos. No es que uno esté en contra de estas personas, pero no está esto de acuerdo con la palabra de Dios. Respetamos a estas personas. Muchas veces sucede esto porque en la familia, en su niñez o en su infancia o quizá en su adolescencia, les faltó una figura paterna clara con la cual identificarse. Los psicólogos han estudiado mucho estos casos y han visto que normalmente no es una cuestión genética, no es algo que lo traigan de naturaleza, sino que es algo que es como una reacción a una carencia afectiva de alguna manera que tuvieron. Por ejemplo, si el papá era muy violento, muy agresivo, muy golpeador, o muy borracho, muy irresponsable o muy ausente, los hijos varones no tuvieron a un varón con quien identificarse. Al contrario, muchas veces rechazan la figura masculina y se identifican más con la femenina porque no hubo un padre adecuado en la casa. Cuando una familia está bien constituida, vamos creciendo de una forma normal, cada quien con su identidad sexual muy clara. Pero cuando hubo una carencia afectiva o hubo un rechazo a una figura, lo mismo puede pasar con mujeres. Las mujeres también pueden crecer con un rechazo a su madre, con un rechazo a la forma de ser de su madre, una madre violenta, impositiva, orgullosa, irresponsable.
no les gusta a las mujeres ser como su mamá y se parecen más al papá, y por eso puede haber también alguna desviación en ese sentido. Lo lamentamos muchísimo eso que pasó en Roma, en el Vaticano, pero le pedimos a Dios que esto no dañe la fe. Pero hay gente que se aprovecha de todo para ofenderles, para calumniarlos y decir que todo el mundo es así. Mentira, mentira, son casos aislados totalmente. ¿Y cuántas veces pasan cosas semejantes en otras profesiones y no se dice nada? En muchos ambientes puede haber estos casos y no son mayormente escándalos, pero que sucedan en la iglesia, obviamente que sí son un escándalo. Y ojalá que esto pues no sirva para degradar a la fe, porque incluso nuestra fe está sentada en Jesucristo. Podemos fallar todo mundo, pero no falla Jesucristo. Entonces que esto nos ayude mucho y nos quiera decir también algo que nuestra fe sea más firme. Sí, y algo muy importante, este es nada más un consejo para tu familia, que es la que ahorita te está atacando, como tú dices, decirle que deben de ponerse a pensar de que por qué tienen que ir contra la fe, porque luego dicen, es que todos son así, mira quiénes estás siguiendo, pero hay que tener cuidado porque no todos son así, son casos, pero no todos. Hay unos que valoran su vocación y que sobre todo se identifican bien identificadas. Así es, efectivamente. Vamos a pasar a la tercera pregunta de hace 8 días, que dice la número 3. Se ha hablado mucho acerca de la disolución del matrimonio. ¿Podría usted especificar en qué caso sí se puede otorgar? ¿A usted le han preguntado algo sobre esto, hermana? Que ya ahora que el Papa ya permite que se puedan divorciar por la iglesia. Pues ahorita está todas esas dudas, la cuestión de la gente en los matrimonios en las parejas, porque no se puede decir matrimonios que son de unión libre, que también están esas cuestiones, ¿no? Así es. Bueno, vamos a repetir algo que ya fuimos diciendo, pero gracias a la pregunta que llega y nos sirve también para seguir profundizando en la respuesta. Que quede claro, Jesucristo es muy claro en Mateo 19, en Marcos 10, dice, lo que Dios ha unido no lo puede separar nadie. Por tanto, ni el Papa puede anular un matrimonio que esté bien hecho. Bien hecho significa que se casaron con libertad, con conciencia de lo que hacían, que el sacerdote tenía todas las facultades para poderlos casar como debe ser, que no hubo mentiras ni engaños en el matrimonio, que las personas eran, entre comillas, relativamente normales, porque, siempre puede haber problemas, pero eran normales, que no se casaron a la fuerza. Entonces, si el matrimonio estuvo bien hecho, ni el Papa ni todos los obispos del mundo podemos anular un matrimonio. Si lo que se trata no es de anular matrimonios, si están bien hechos, ni Dios, solo Dios los puede disolver, como con la muerte de uno de los contrayentes. Pero repito, ni el Papa ni los obispos podemos anularlos. Entonces, ¿qué es lo que el Papa hizo? El Papa está muy consciente, como todos nosotros, y lo hacemos aquí frecuentemente en las diócesis, que hay muchos casos en que hay certeza de que hubo algunas circunstancias que anularon el matrimonio desde el principio, es decir, que fue nulo desde el principio. Y se puede hacer un procedimiento eclesiástico, tenemos en las diócesis un tribunal eclesiástico, para escuchar a las personas, escuchar testigos, verificar si lo que alguien dice es verdad, y si es verdad, obviamente se declara que fue nulo desde el principio. La pregunta dice, ¿cuáles son esos casos? Los voy a repetir. El más claro es cuando se casaron sin voluntad libre, que los obligaron a casarse. Por ejemplo, le dicen a alguien, si no te casas con mi hija, te mato. O a ella o a él, si no se casan, los dejo sin herencia, no les toca nada, te desconozco como mi hija, mi hijo. Porque a veces ya viene un embarazo y quieren a fuerzas que se casen. Bueno, a veces no se querían casar. Y si los obligan a casarse, si se demuestra que los obligaban a casarse y ellos no querían, es nulo el matrimonio. Aunque se hayan casado ante el Papa, ante el obispo, ante 10 sacerdotes, no importa. Aunque haya habido una gran fiesta y la ceremonia en la iglesia y todo muy bonito y muchas fotos, no hubo matrimonio verdadero.
sí se casan a fuerzas, repito, con amenazas serias. Ahora, hay algunos que dicen, sí, nos presionaron. Bueno, pero ¿tú quieres casarte libremente? Sí. No es porque te obliguen, no. No es porque ya sientas que ya viene el embarazo y que por tanto, pues para cubrir las apariencias te quieras casar. No, de todas formas ya pensábamos casarnos, ahora solamente lo adelantamos. Bueno, entonces sí fue verdadero matrimonio, porque solamente lo adelantaron, pero sí querían casarse y sí se quieren los dos. Entonces, primer caso, cuando se casan a fuerzas. Segundo, cuando se casan tan adolescentes, aunque ya sean de 20, 25, 30 o más años, pero adolescentes de corazón y de mente, porque no saben lo que hacen. Todo el mundo se casa, o es muy bonito, o la ceremonia por la iglesia es muy bonita, y las fotos y lo demás, y lo hacen solamente como pues algo bonito, pero no saben la trascendencia que tiene el matrimonio, y van pensando, bueno, si no nos entendemos cada quien por su lado. Fíjense que eso hace nulo el matrimonio. Si se casan sin darle la importancia que tiene el matrimonio, lo hace nulo desde el principio. Es nulo desde el principio, porque no tienen conciencia de lo que hacen. Es muy diferente cuando, por ejemplo, en las comunidades indígenas, antes, sobre todo, ahora ya no tanto, no conocía la novia al muchacho, y la familia del muchacho va a pedir permiso para que puedan vivir juntos, ni casi a veces ni para casarse, sino para vivir juntos, como un matrimonio. Y es normal que la primera vez que va el muchacho con sus papás a pedir a la novia, no se la den. Hay que llevar refrescos, pan, carne, fruta y a veces trago. No se lo dan. La segunda vez van y no se lo dan. Pero no le preguntan a la muchacha, ¿lo conoces? ¿Lo quieres? ¿Te quieres casar con él? No, es como un convenio entre las familias. Por tercera vez si van, ya se la concede normalmente. Pero rara vez le preguntan a ella. Hemos tenido muchísimos casos en que no le preguntan a ella. Sin embargo, en la cultura de las comunidades indígenas, antiguamente, hoy ya no, repito, las mujeres se iban y eran las mujeres más fieles y las mujeres que sabían que así se tenía que hacer. Bueno, si ellas lo aceptan así libremente, bueno, libremente es entre comillas, ellas lo aceptan. Hemos tenido muchos casos que me platican así, que así fue, que no se conocían antes, si alguna vez se vieron por ahí, punto, pero sin mayor conocimiento ni noviazgo verdadero. Bueno, como ellos lo aceptan por la cultura, ese matrimonio es un matrimonio firme y válido, y para ellos, pues vale la pena, es firme, es para toda la vida. Entonces depende mucho de la cuestión cultural. Entonces, segundo caso, si se casan sin saber lo que estaban haciendo. Tercer caso, cuando es nulo el matrimonio. Si uno de los dos, el novio o la novia, son homosexuales tal cual, y por tanto no pueden llevar una vida conyugal, a veces ni siquiera en un sentido físico, y que no puede haber a veces con la complementación genital. Entonces, en esos casos, cuando uno de los dos es tal cual y no puede convivir sexualmente o psicológicamente, es nulo desde el principio. Otro caso, cuando hubo algún engaño, por ejemplo, que él ya tenía hijos con otra persona y se lo ocultó a la novia y se casaron como si todo estuviera bien, pero con el tiempo se entera la novia de que él es papá de otros hijos por ahí. Y la novia dice, si yo lo hubiera sabido, no me caso. Entonces hubo ahí un engaño grave. Un engaño grave. No es lo mismo que dijeran, se quitó un año, se puso un año de más. No, esas son cosas secundarias. Más bien cosas importantes, que la novia dijera, si yo hubiera sabido que él tiene otros hijos, no me caso. Entonces, cuando hay un engaño, una mentira sobre la situación que está viviendo la otra persona. O lo mismo cuando el sacerdote que los casó no tenía el permiso para hacerlo. Los párrocos pueden, hacer el matrimonio en su propio territorio, en su propia parroquia. Pero si un párroco, un sacerdote, va a otra parroquia que no es la suya, o incluso yo como obispo, si voy a un lugar que no es mi diócesis, yo tengo que pedir permiso al párroco del lugar o al obispo del lugar para poder hacer el matrimonio. Si no tengo yo ese permiso, no es válido el matrimonio. Aquí un sacerdote que estaba suspendido por los obispos anteriores hizo varios matrimonios de esta naturaleza. Esos matrimonios jurídicamente son nulos. Son nulos. Y si se demuestra que este sacerdote sin facultades, sin permiso, hizo esos matrimonios, estos matrimonios, si ya por ejemplo se separaron y viven con otra persona, sí pueden casarse con la otra persona nuevamente.
porque se demuestra que fue un matrimonio nulo desde el principio. Y en este sentido la Iglesia es muy rigurosa. Es un caso de invalidez del matrimonio porque no se cumplen las condiciones que la Iglesia pone para que sea un matrimonio válido. Otro caso también en que fue nulo es de que si uno de los dos no estaba bautizado y se casaron sin que tuvieran el permiso del obispo del lugar para hacer el matrimonio, sería nulo. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer un matrimonio con alguien de otra religión, ahí no es mayor problema, pero una religión cristiana, desde luego, evangélica o protestante. Pero si se casa con alguien que no tiene ninguna religión o que no fue bautizado, se requiere un permiso especial para ello, para cuidar la fe de los contrayentes y la fe de la persona que es creyente y de los hijos. Son los casos más comunes en que si se demuestra que pasó alguna de estas cosas, fue nulo el matrimonio desde el principio. Y la Iglesia lo que hace no es anular, sino declarar que fue nulo desde el principio. No sé, hermana, si quedó más o menos claro, o alguna cosa quiere usted agregar o comentar o preguntar. Sí quedó muy, muy claro. Y también recordemos que en aquellos tiempos obligaban a las mujeres, sobre todo a las mujeres, a casarse con alguien que no querían, o el hombre también, ¿no? En el caso. Y también, claro, no es así frecuente, pero hay casos también donde conocen quién violó a la muchacha y la obligan a casarse con él, con su agresor. También eso es muy grave. Eso sí es gravísimo, que le obligan a la muchacha a casarse con aquel que la violó. Obviamente eso es criminal, eso es terrible, eso es horroroso, porque todo el tiempo ella va a estar recordando a alguien que la dañó, le hizo mal, destruyó su vida. Eso es horroroso, es la injusticia más grande que pueda haber. Cuando hay casos de esto y si se demuestra efectivamente que así sucedió, eso es automáticamente nulo el matrimonio. Nulo el matrimonio, eso que quede suficientemente claro. Entonces, lo importante aquí es que se preparen para el matrimonio, que sepan. El Papa y los obispos ahora en el sínodo que están en Roma están insistiendo en cuidar más la preparación para el matrimonio, porque dicen que hay mucha gente que llega a casarse incluso por la Iglesia, pero de una forma muy irresponsable, muy inconsciente. Y esto genera que muchos casos de matrimonios pues terminen mal. Sí, y algo muy importante también, recordemos, jóvenes, ya de niños, ya de 10, de 12, algo muy importante es que respetemos nuestro cuerpo, y por eso está la etapa del noviazgo, que no es precisamente decir de que tú eres mi media naranja. No hay medias naranjas, todos somos completos. Entonces es muy importante que nazca el verdadero amor, pero con un amor con responsabilidad. Es muy importante eso, porque hoy tenemos muchísimos casos de que se adelantan ya a lo que es propio del matrimonio. Ni siquiera en el noviazgo es lícito tener relaciones sexuales, que quede claro. Una cosa es el noviazgo, es para conocerse, porque ya una relación sexual ya implica un compromiso de la persona, una donación de uno para el otro, y eso no es un juego, eso no es una diversión pasajera. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Gracias, hermana. Vamos ahora ya a una pequeña pausa, ya van a ser las 7:30. Recuerden que aunque no estemos leyendo los mensajes que ustedes nos están enviando, síganos mandando, por favor, porque tenemos varias preguntas y no siempre nos da tiempo de responder a ellas. Recuerden, el celular para mensajes de texto 967-155-7448, 155-7448, o al teléfono fijo de nuestra oficina 674-0623, o también por correo electrónico Radio Tepeyac, todo pegadito junto, radiotepeyac@live.com.mx, o también al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Y recuerden que también pueden mandar sus mensajes a la emisora católica de Comitán 963-634-1062 y a la emisora católica de Santísima Trinidad Trinitaria 963-154-7780. Vamos pues a esta pausa para que ustedes tengan tiempo y oportunidad de pensar sus preguntas y enviárnoslas oportunamente. Regresamos. ¿Por qué seguir dudando en tu fe y en tu vida?
¿No encuentras una respuesta? Pregúntale al obispo. En un momento regresamos.
Estamos de regreso con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. Comparte tus preguntas. No te quedes más con la duda. Pregúntale al obispo. Muchas gracias por estarnos enviando sus preguntas, sus mensajes que nos están ya llegando. Pero vamos a continuar con nuestro programa porque tenemos bastantes preguntas de hace 8 días. La cuarta dice: Princesa, una persona me dijo que les hago un mal a los niños de la calle cuando les doy una limosna. Pero sé que en los más desprotegidos está el Señor. Además, nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos. ¿Hago lo correcto en darles limosna a los niños de la calle? ¿Usted qué piensa sobre esto, hermana? Porque sí, efectivamente hay ocasiones en que uno dice, bueno, ¿es mal acostumbrarlos? ¿O es para que ya no trabajen? ¿O es que sus padres son unos borrachines y los mandan a que ellos pidan limosna para llevar a la casa y sostener a un papá o una mamá que son desobligados? Entonces a veces sí nos entran estas dudas. Si mal acostumbrarlos, porque obviamente está recibiendo, no falta quien les dé un 50 centavos, un peso o algo más, y uno diría, bueno, ya vieron la vida que es fácil y que después dejen de estudiar. ¿Usted cómo respondería a esta pregunta que nos manda Princesa? Pues ahora sí que está yo lo veo muy complicado. ¿Por qué? Porque los niños, bueno, los papás, pensando, no tienen un sueldo mínimo, solo con lo que ahora sí sus artesanías y que a veces venden. Y luego, hablando los niños que he visto yo en la calle, que luego esos niños están todos desnutridos. Y algo muy importante, bueno, yo lo he hecho, que mejor prefiero, en vez de darle 2 pesos, comprarles algo de comer y dárselos, en vez de darle dinero. Porque el dinero luego puede ser que sus propios papás se los quiten, ¿no? Y entonces, o si no, para el trago del papá, que puede ser. Sí, ojalá que pudiéramos nosotros pues investigar algunos casos, sí, para ver a qué se debe realmente, porque algunos lo necesitan para sobrevivir, o su mamá está enferma, o hay muchos hijos o hermanitos y el papá es un desobligado. Pues hay casos en que es de justicia, es de amor, es de caridad, de misericordia ayudarles. Ojalá que pudiéramos saber. Yo de algunos pocos casos que me doy cuenta con las personas grandes, con niños no les he podido seguir el paso porque solamente están ahí en las esquinas y no hay otro momento. Pero hay otros casos en que uno les puede seguir la historia a otras personas muy pobres, que andan también pidiendo, y uno investigar y ver, incluso ofrecerles alternativas. Hay lugares donde pudieran estar los niños, pues ahí tenemos, no asilos, sino tenemos albergues para niños. En Comitán, por ejemplo, hay 2 albergues para niños y para niñas de familias muy pobres y muy necesitadas que las atienden unas hermanas religiosas dominicas. Uh-huh. Aquí en San Cristóbal tenemos la casa del albergue Belén con las hermanas misioneras de la caridad. Tenemos lugares donde se podría llevar a estos niños que realmente no necesiten. Pero muchas veces no podemos. Entonces, ¿qué hacer? Lo que dice Princesa. ¿Les hacemos daño? No es fácil responder, porque algunos de veras están sufriendo y si no les llevan algo a su casa, los golpean. De veras, es muy triste la situación. Hemos tenido casos también en que los explotan a los niños. Sí. Hay gente que los manda a pedir o a vender cositas, pero son explotadores de niños. Esos, y como dice el Evangelio, deberían ponerles una de esas piedras pesadísimas y que se vayan a lo profundo del mar para que no hagan daño a nadie. Bueno, hay que ir viendo, y si uno va conociendo, por ejemplo, hay algunos que ven a los niños enfrente a su casa, que van siempre a la esquina X. Si pudiéramos preguntarles dónde vives, qué te hace falta, qué necesitas, e ir a visitar a su casa sería lo ideal, pero no siempre se puede. Ojalá que demos algo, si no podemos gran cosa, algo, por lo menos un saludo, un cariño. A mí una vez sí me dolió muchísimo que yo empecé como a querer medio llamar la atención a un chiquillo, y con un dolor tan grande que se me quedó muy grabado: es que no tengo papá, es que no tengo, me dio un dolor. Pues obviamente hay que ayudarles.
hay que ayudarles porque ahí está el Señor necesitado y ahí está sufriendo. Que Dios nos ilumine, princesa, y gracias por tus preguntas siempre muy inteligentes. La 5, Enrique de Nachig. ¿Qué significa la Santa Muerte? ¿Es bueno o malo? Bueno, les decimos a las personas, ojalá que tenga una santa muerte. Pero santa muerte no es un personaje, sino que es un momento de transición. En estos días pasados falleció una prima hermana mía muy cerquita, Anita Carvajal Arismendi, en México. Tuve oportunidad de ir a poner los santos óleos porque estaba inconsciente, de darle la absolución de sus pecados, darle la indulgencia plenaria y pidiéndole a Dios que ojalá se pudiera recuperar y tener su salud, y si no, que tuviera una santa muerte. Pero santa muerte no es que llegue una calavera o un personaje de blanco ahí a que se la lleve, no, o negro, no, es que Dios le dé una muerte en paz, que descanse en paz, en la paz de Dios. Y efectivamente, los pocos días falleció, y la encomendamos al Señor, que ojalá que su muerte haya sido una muerte muy santa, que fue una mujer muy buena, muy responsable, una madre abnegada y sacrificada y muy trabajadora. Entonces deseamos que su muerte haya sido santa, buena, en paz. Pero no es que sea un personaje, que digan vamos a invocar la Santa Muerte. No, pidamos a Dios que le pueda conceder una santa muerte, eso sí, una muerte santa, pues, lo mismo. Pedirle a Dios o a la Virgen María, a San José que es abogado de los que mueren también, que les acompañen y que tengan una muerte en la paz y en la gloria de Dios. Y algo muy importante es, Enrique, que tengan mucho cuidado con eso que han sacado, que han criado los hombres, porque no es de Dios, de que esa imagen fea que han sacado de que la muerte en rojo, que la muerte negra, que si no le cumples, que te va a castigar, que eso. Hay algo muy importante, acuérdense que Jesús venció a la muerte, y la muerte es el pecado también, y resucitó al tercer día. Entonces, y si recordemos que nosotros algún día pues resucitaremos junto con Jesús. Entonces, por favor, hay algo muy importante ahí. Creer en Dios es tener fe en Él y la confianza en Él, la esperanza en Él, y no en cosas que no nos dan vida, que nos destruyen. Gracias, hermana, muchas gracias. Sobre esto mismo viene alguna otra pregunta que dice así, la número 6 de hace 8 días. Un protestante hablaba algo de los muertos que permanecen durmiendo hasta la resurrección. Le comenté cuando Jesús platicaba con Elías y Moisés y no supo qué responder. Bueno, aquí hay que ver lo que quieren decir con estar durmiendo, permanecen durmiendo hasta la resurrección. En sí hay algo que es verdad y algo que hay que precisar. Nuestra alma va directamente con Dios. Nuestra alma es espiritual, nuestra alma no muere. Dios nos hace en ese sentido inmortales, no eternos, pero sí inmortales porque Él nos da la vida eterna. Y la vida eterna es ya desde ya. Cuando Jesucristo dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. No dice tendrá, sino tiene ya vida eterna, ya la tiene desde ahorita. Y la vida eterna es de que ya Dios te la da y no va a acabar nunca, ni siquiera con la muerte corporal. Vida eterna, es para siempre. Entonces nuestra alma tiene vida eterna y Jesús dice ya la tiene, ya la tiene. Cuando por ejemplo al llamado buen ladrón en la cruz le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y el cuerpo de ese ladrón fue sepultado como cualquier otro. Entonces su cuerpo está ahí todavía, bueno, lo que queden de cenizas o de restos, si es que quedaran. Pero su alma, dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por tanto, su alma ya está con Dios en el cielo. Que nuestros cuerpos permanecen en el panteón, o aunque sean las cenizas, o aunque las hayan arrojado las cenizas al mar, o a una laguna, donde sea, bueno, las cenizas es lo de menos, porque somos cenizas, somos polvo. Y en ese sentido, el término que se usaba en muchos tiempos y ahora en algunos lugares se sigue utilizando es el cementerio. Y cementerio significa, son las palabras del griego, es como el dormitorio. Eso significa cementerio. Es donde duermen
las personas hasta que venga la resurrección, pero es la resurrección del cuerpo. La resurrección corporal sí, estamos como durmiendo hasta que venga el Señor en su venida final. Incluso cuando se habla de que Jesús bajó a los infiernos no significa el infierno con el diablo, a convivir con él, no, significa los lugares, como hablaban también los mayas, del inframundo, donde están las almas, y ahí hablaban ellos de que están esperando algo. Entonces Jesucristo dice que bajó para darles vida a los que estaban esperando la llegada del justo. En este sentido, sí, en cierta forma, estamos como durmiendo. Que descanse en paz, decimos. Que descanse en paz. Descansar eso, su cuerpo ya descansó. Y por eso nosotros sugerimos a quienes cremaron a la persona por cualquier circunstancia. Por ejemplo, en el caso de mi prima, ella pidió que la cremaran porque ella no quería dar lata. Entonces sí, puede cremarse la persona. Yo he dicho que si Dios me recoge estando en otra parte o de problemas, que yo no tengo problema, al contrario, pido que me cremen para que me puedan trasladar fácilmente a otra parte. Eso no es ningún problema. Entonces las cenizas, pues también llega el momento en que se descomponen, porque somos polvo, pero estamos ahí esperando, que descansen en paz. Y yo he insistido mucho a quienes tienen ahí las cenizas en su casa, de sus familiares, que ya descansen ellos y que los dejen descansar también a sus difuntos. Que ya les lleven a una cripta, a una capilla o al cementerio. El cementerio es el dormitorio, el descanso, para que ya descansen. Porque algunos sí, por alguna razón los quieren conservar permanentemente ahí. No, hay que dejarlos descansar. Que descansen ya, porque es importante que ellos tengan su descanso como ya se lo han merecido. Vamos a las siguientes preguntas, porque si no, no vamos a acabar. La pregunta número 7 dice: yo no comulgo, porque vivo en unión libre desde hace 35 años con él, a quien siempre le digo mi esposo. Tenemos 2 hijos y 4 nietos, pero en lo personal me gusta hacer obras buenas, compartir lo poquito que tengo, apoyar en lugar de criticar. Así soy feliz y somos una familia feliz. Yo soy más joven que él. Mi esposo me lleva 23 años, pero eso a mí no me importa y somos felices. Como yo les decía hace 8 días, qué bueno. Denle gracias a Dios porque ustedes están viviendo su vida de unión y Dios les bendijo con estos hijos. Denle gracias a Dios que les permite entenderse, comprenderse, apoyarse, cuidarse, protegerse, a pesar de la diferencia de edades. No decimos que esto no suceda, son casos que pueden suceder y demos gracias a Dios de que haya estos casos. Pero como que no les falta algo en su vida. Si Dios les importa, pues Dios quiere bendecirles más explícitamente. Miren, por ejemplo, cuando Jesús fue a las bodas de Canaán, lo pueden ver en el Evangelio capítulo 2, Jesús iba ahí y él fue el que llevó el mejor vino. Si era una familia donde había vino, pero se acabó. Y él es el mejor vino. Y entonces la fiesta sigue. Es decir, no es que si ustedes viven en unión libre estén condenados por Dios, nunca. Nadie lo ha dicho eso, no. Pero Jesús es el mejor vino, sí, para que la fiesta sea más profunda, más verdadera. Le preguntan a los que servían el vino, ¿de dónde salió este vino tan bueno? Y no sabían ni de dónde. Jesús así es, Él quiere hacerse presente sin hacerse notar. No hace falta grandes ceremonias para una bonita boda, no hace falta que grandes conjuntos y fotos y madrina, no, son cosas sencillas, pero Dios es como el mejor vino. Dios quiere estar con ustedes para apoyarles también de una forma mucho más explícita. Síganse encomendando a Dios, lean la Santa Biblia, hagan oración, lleven a sus hijos a bautizar, que se acerquen también ellos a los sacramentos, porque de esa forma su felicidad será más plena y más total. Y algo muy importante es que no se priven de ese banquete que Jesús nos está llamando, nada menos que su cuerpo y su sangre, que nos da vida y vida eterna y sobre todo bendiciones en abundancia y mucho amor. Eso es, no vean el matrimonio por la iglesia como un yugo, como una cadena, como un peso, al contrario, es Dios que les libera del propio egoísmo, Dios que les ayuda a llevar el peso de la propia existencia. La número 8 dice: vivimos en unión libre. ¿Podemos recibir la comunión en la Santa Misa? Y la siguiente pregunta va en la misma relación. Dice:
¿Por qué antes de juntarme con mi pareja podía comulgar y ahora ya no? Bueno, ya les decía que antes podría usted comulgar porque estaba libre de este compromiso, pero lo que dice la pregunta también anterior, ¿podemos recibir la comunión a la Santa Misa si vivimos en unión libre? ¿Por qué dice que ahora ya no puede comulgar? ¿Qué es comulgar? Viene de la palabra, su raíz muy clara. Comulgar es comunión. Comunión es estar en común unión. Si usted quiere estar en común unión, comulgar con Jesucristo, pues hay que estar en comunión con su palabra. Porque si ya le va a comulgar sacramentalmente con la Santa Hostia y no está en comunión con Jesucristo, pues como que está haciendo una contradicción en su vida. Yo comulgo con Él, pero no vivo como Él quiere. Yo comulgo con la Santa Hostia, pero no comulgo con el Evangelio, con la palabra de Dios. Tenemos que comulgar integralmente. La comunión es total. Por tanto, hay que seguir a Jesucristo con toda la totalidad de nuestra vida. Pero, aunque ustedes estén así, encomiéndense al Señor, oren al Señor. Él no los quiere dejar. Él quiere acompañarlos y ojalá que tomen una buena decisión, porque si ustedes pueden casarse, no le huyan al matrimonio. Que digan, no tenemos dinero. Pues miren, búsquense unos padrinos que con un refresco estén contentos, y la iglesia tiene obligación de casar a los pobres, que son de veras pobres, sin cobrarles un solo centavo. Eso está normado por las normas de la iglesia misma. La número 10 dice, ¿es pecado tener relaciones sexuales? Depende. Ya con la bendición de Dios en el matrimonio, pues es una plenitud de donación. Es una totalidad de ser uno para el otro, para toda la vida y exclusivamente. Es la exclusividad, la totalidad, la definitividad, es para siempre. Entonces Dios hizo el matrimonio así, y ser uno para el otro. Como dice la palabra de Dios, van a ser un solo ser. No solo en el sentido físico, sino en el sentido moral y espiritual y total. Ser yo para ti, tú para mí, totalmente el uno para el otro. Por tanto, si no hay esta totalidad, este compromiso definitivo de ser uno para el otro en un santo matrimonio con la bendición de Dios, sí es pecado tener relaciones sexuales. No solamente antes del matrimonio, sino fuera del matrimonio. Entonces sí es pecado tener relaciones sexuales. Alguien dirá, ¿eso quién lo va a cumplir? No, en otros tiempos quizá, pero hoy, no, pues hay que ir contracorriente. La palabra de Dios es para los espíritus fuertes, no para que cada quien le dé gusto al gusto. No hay que seguir esas canciones que dale gusto a tu cuerpo, lo que el cuerpo quiera, y cada quien ande con quien quiera. Eso de ninguna manera, eso no está de acuerdo con Dios. Si alguien quiere vivir de acuerdo con la palabra de Dios, que respete la sexualidad, que es un don extraordinario de Dios. Y papás, mamás, cuiden a sus niños, a sus niñas. Desde niños vayanles dando buenos consejos. Porque en los libros de texto que hay, desde quinto y sexto de primaria y después secundaria, ya se dice que bueno, nomás que se cuiden, que se protejan, que tomen X, Y o Z, pero que se puede. Eso no es verdad. Eso no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y algo muy importante es que recordemos que nosotros no somos objetos como la sociedad actual o los medios de comunicación o esas telenovelas que en vez de ayudar, no somos objetos, somos personas. Por eso Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. Y algo muy importante es que valoremos nuestro cuerpo, lo respetemos, y si nuestra vocación es el matrimonio, bueno, yo ya soy misionera, pero yo lo digo en relación a los jóvenes o a las parejas que pues deben de hacerlo, pero ya en el matrimonio, no antes, porque si no, ahorita ya hay muchas madres solteras. Veamos las consecuencias. Usted como mujer, ¿qué les diría a las muchachas que luego los novios las quieran obligar a que tengan relaciones sexuales? Dame una prueba de que me amas. ¿Qué les diría a las muchachas? Pues les diría que le pidan la fuerza a Dios de no dejarse llevar. ¿Por qué? Sobre todo, tu autoestima debe de estar alto. Que si Él realmente te quiere, va a respetarte. Y si realmente te ama, eso va a suceder en el matrimonio, no antes, porque si no, es que no te quiere porque solo quiere jugar con nuestro cuerpo y no se vale. Claro. Muchas gracias. Hasta aquí son las preguntas. Había otras, pero las respondimos hace 8 días. Estas eran las que habían quedado todavía como a la mitad de la respuesta. Vamos a concluir con nuestro canto ya habitual, pero recuerden que pueden seguir mandando sus preguntas al celular con mensajes de texto 967-155-7448.
El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Que Dios y la Virgen Santísima bendiga sus hogares, bendiga a sus hijos, a sus papás, a sus abuelitos y a toda su familia en general, y que tengan un excelente inicio de semana. Yo en estos días estaré en la Basílica de Guadalupe, ahí trabajando con los traductores del náhuatl. Ahí les prometo una oración por sus intenciones de ustedes. Muy buenas tardes.